Bien, saludos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bendiciones. Bueno, estoy un poquito enojado hoy. Me ha venido una factura que no pensaba yo, esa factura que fuese tan elevada. Este gobierno está cada vez peor y no quiero hablar de política, solamente quiero hablar de que me han clavado una factura que no veas. Pero bueno, gracias a Dios tenemos los medios necesarios y todo eso. Pero lo que quiero hablar es sobre el enojo, ¿no? Porque en cuanto me ha venido, me he enojado y diciendo, y luego digo, Señor, perdóname. Pero no, hay veces que el enojo es necesario. Y hasta bíblicamente, el enojo, como vamos a ver ahora, el enojo es muchas veces necesario. Pablo nos dijo, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, airaos, enojaos, pero no pequéis. Que aunque estés enojado, no empieces a esta gente que me mira, esto cual, y empieces a romper las lunas de los coches de los que están aquí al lado, o a pincharle las ruedas. No. ¿Te puedes enojar? Claro que sí, que te puedes enojar. Muchas veces te enojas, pero no pecas. Que no nos lleve, que no tengamos, quería dejarlo bien clarito esto para que desde un primer momento no nos lleve por otro camino, ¿no? Que es el del pecado. Entonces, ¿te puedes enojar? Sí. ¿Puedes pecar? No, ¿vale? Eso está claro. Sí, sí y no. ¿Vale? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, dice la Biblia. Pues entonces vamos a verlo en el libro de Nehemías. Vamos a leer un pasaje, desempolvar las Biblias, vamos, y si no, apuntarlo también para que lo tengáis. Vamos a leer un poquito el pasaje para que os pongáis en situación. Dice en Nehemías capítulo 5, vamos a leer un trocito de los versículos del 1 al 15. Al 15, bueno, sí, hasta el 15, 13 al 15, bueno. Comenzamos capítulo 5 de Nehemías, versículo 1. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Bueno, empezaron a quejarse contra Nehemías de todo lo que había sucedido, habían tenido que pedir prestado tributo al rey y a algunas de las hijas ya ni les pertenecían, eran esclavas del rey. Y dice en el versículo 6, capítulo 5 de Nehemías, versículo 6, dice, y me enojé en gran manera. Nehemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿estáis exigiendo interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Versículo 8. Les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos, en fin, que habían sido vendidos a las naciones y tal. Los exhorta a que no tuviesen usura, ¿no? Que no los cobrasen interés, a lo cual ellos accedieron y en el verso 12 vemos que dijeron, lo devolveremos el interés, nada les demandaremos y haremos así como tú dices. Entonces Nehemías convocó a los sacerdotes y les hizo jurar que harían conforme a esto. Nehemías no era un hombre tonto, Nehemías los hizo jurar que una cosa es la palabrita, pero otra cosa. Y antiguamente sabéis que con darse la mano se sellaban pactos que eran inviolables, pero hoy en día ya nada. Y se ve que en aquellos entonces, aunque decían algo, no, júramelo. Y los hizo jurar de que no volverían a hacer todo eso. Dice que además sacudió su vestido y dijo en el verso 13, dice, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén.
y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Bueno, hasta ahí. Creo que hasta el 13 es suficiente para hacernos una pequeña idea de lo que vamos a decir sobre el enojo. O sea, podemos decir que, no sé si tú lo sabías, pero la Biblia nos da licencia para enojarnos. O sea, pero sin pecar. Vamos siempre a distinguir estas cositas, ¿vale? Nos da licencia para enojarnos. Además, Pablo nos lo dice en Efesios 4, 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Mucho tiempo atrás, antes de que Pablo dijese esto, Nehemías, como podemos ver, ya había experimentado esta verdad del enojo, cuando en el capítulo 5 y versículo 6 dijo, me enojé en gran manera, o sea que el cabreo que se pilló fue descomunal. Pero vamos, entonces, haciendo un pequeño resumen de lo visto, para poder entender un poquito la reacción de Nehemías sobre ese enojo, vamos a verlo de otra manera, ¿no? Porque, vamos a ver, siempre que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el cristiano tenga algún deseo para trabajar en la iglesia, en hacer esto, en hacer lo otro, Satanás va a tener una mente para destruir. Tú quieres trabajar, edificar para la iglesia, el diablo quiere destruir. Esto yo lo estoy viendo ahora últimamente bastante fuerte, sobre todo ahora que estamos haciendo lo de la iglesia en la calle. Todos son pruebas y todos son, pero bueno, nosotros tenemos al vencedor y saldremos vencedores. Pero nos está sacudiendo bien sacudido y a mí sobre todo me está dando muy fuerte. Cada cristiano que tenga ganas para trabajar, para llevar a la iglesia de Cristo y empezar a hacer algo por Cristo, por la iglesia, por el diablo, le vas a tener ahí enseguidita para tratar de destruirte. En el capítulo 2, los enemigos de esta obra fueron dirigidos por ese enemigo, por el diablo. Se rieron porque si leemos el libro de Nehemías estamos haciendo la comparación del enojo que podría tener Nehemías en aquellos tiempos y para comprenderlo, ¿no? Porque ahí el enemigo, enseguida que vio cuando Nehemías empezó a los muros derribados, ¿no? Cuando vio todo aquello, Nehemías servía de copero al rey Artajerjes, ¿no? Entonces le pidió permiso para ir a construir los muros en Jerusalén y todo lo demás. Se lo dio y cuando empezaron allí a reconstruir esos muros, el enemigo pues envió allí a gente que se burlaba de ellos para que no hicieran el trabajo, ¿no? O sea, impedimentos que te envía Satanás para que tú no hagas el trabajo por todo lo que te ponen. Se burlaron de ellos, lo podéis ver en el capítulo 2 de Nehemías. Se burlaron, los ridiculizaron, los menospreciaron, los insultaron. Y la respuesta de Nehemías, ¿cuál fue? Ignorarlos. En esta primera etapa del ataque de Satanás, Nehemías los ignoró. Ignora a la gente que cuando tú quieres hacer las cosas. Cuando empecé yo a tener y empecé a llamar a pastores y a amigos diciéndole, oye, ¿qué os parece si hacemos esto cada uno en nuestro sitio y vamos sacando la iglesia a la calle para dar la sana doctrina, para que el pueblo vuelva a ver que hay sana doctrina, no las que están dando en las iglesias hoy en día, que no están dando la sana doctrina y mucho menos predicándola? Entonces, ¿qué os parece si hacemos esto? Bueno, muchos pastores están conmigo y están haciéndolo en sus ciudades y en sus sitios respectivos, otros me están ayudando aquí, pero
mucha de la gente y que vemos por aquí, tú estás loco, tío, pero ¿qué vas a hacer? Pero esto no lo hacen ni lo... Bueno, se ríen, te ridiculizan, te menosprecian, ignóralos. Cuando vayas a hacer algo para el Señor y te ridiculicen, ignóralos. Y te menosprecien, ignóralos. No existen. Tú a lo tuyo, a lo que estás enfocado en hacer. Santifícate, purifícate y adelante. Adelante siempre, siempre con Dios, siempre adelante. La respuesta de Nehemías, como vemos, también fue ignorar a toda esa gente que venía a burlarse y todo. Cuando las personas os ridiculicen por lo que estés haciendo para el Señor, simplemente ignóralos. Nada más. Pero es que hubo una segunda táctica del enemigo. Y esa táctica fue el desánimo. Intentaron desanimar. Ahí es cuando te llega, ahí es cuando dices, tiro la toalla. A mí me ha pasado en algunas ocasiones el estar haciendo las cosas y venga y con tanto ahínco y con tanto fervor y con tanta oración, ayuno, vigilias, y dices ya, yo estoy harto ya de que no vea nada bueno, todo me viene en contra y todo, venga para acá y se me meten. Nada, yo dejo esto y me voy a otro sitio, tiro la toalla y sientes una manita que te hace, recoge la toalla. Y no te olvides que esta guerra es de los dos, no es tuya solo. Por lo tanto, el desánimo en mí no hace mella ya. Desde aquel día que sentí, coge esta toalla. El desánimo no hace mella en mí. Pero aquí en Nehemías vemos que es la otra táctica del enemigo. Si es que no sabe hacer otra cosa, Satanás no sabe nada más que mentir y nada más, y engañar, es lo único. Y esa es la táctica que usa. Vinieron a los compañeros de Nehemías y que estaban reconstruyendo y empezaron a decirlo, pero si estaréis cansados, si estáis agotados, ¿no veis que no tenéis más que escombros y basuras? ¿No veis que esto es interminable? No vais a acabarlo nunca, no vais a poder. O sea, el desánimo ya entrando diciendo, pues sí, es verdad, pues fíjate cómo está esto, para quitar todo esto. No, hay que hacerlo y se hace, a por ello. No vas a hacer la iglesia en la calle, hombre, si no va a ir nadie, bueno, que no venga, pero yo la hago. Alguien oirá, aunque sea uno, lo oirá. Y aunque sea un alma que se salve, aleluya, amén, gloria a Dios. Si es un alma por mí, otra por ti, otra por ti, otra por ti, imagínate, y luego otra por cada uno de los demás, nos vamos multiplicando. Pero si nos quedamos calladitos y en casa, ay, tienes razón, me desanimo, me quedo en casa, no salgo, no hago nada de esto, no hago nada de lo otro, entonces es cuando sí que se ha salido con la suya el diablo y esas almas que potencialmente iban a subir hasta los pies de Cristo, ¡pum!, van a bajar enseguida a los infiernos. La respuesta de Nehemías ante esta otra táctica del desánimo, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta otra táctica? Porque ante la primera hemos visto que fue ignorarlo, simplemente digo, me da igual, lo que me digáis, si me menospreciáis, me insultáis, me da lo mismo, ahí os quedáis, ni caso. Pero ante esta otra táctica que empezaron, que estáis cansados, que estáis tal, no vais a poder, esto es mucho para vosotros, mirad, todo está en ruinas, todo está lleno de escombros, esto no se puede hacer ni con 2 millones más de hombres aquí, no podéis hacerlo. La respuesta de Nehemías fue simplemente poner en manos del Señor todas las amenazas que estaba recibiendo. Pero, como siempre digo, teoría y práctica. Elevó al Señor, remitió al Señor las amenazas que estaba recibiendo, pero también puso a las personas por familias. Es decir,
Yo creo que les diría seguramente, acordaos y tened presente que el Señor está con nosotros. No os dejéis llevar por el desánimo. Pero es que todavía falta algo más. Lo próximo que hicieron esta gente, a través de su jefe, Satanás, fue amenazarlos y los amenazaron de muerte a ellos y a sus familias. O sea que eso ya es para decir, oh, no, yo aquí ya esto sí que lo dejo porque han amenazado a mi familia. No, la cobardía es el primero, la incredulidad y la cobardía son dos de los primeros pecados con que te vas a ir al infierno. Así que de cobarde nada, porque Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Adelante, Dios está contigo. Por eso Nehemías los dijo, recordad que Dios está con nosotros. O sea que no hay sitio para la cobardía. Les amenazaron entonces con su vida diciéndolos, vamos a venir y os vamos a matar. Cuando no estéis mirando, vamos a mataros. Entonces los amenazaron, trataron de asustarlos para que renunciaran. Pero ante esto, la respuesta de Nehemías fue resistir. Resistir con valentía. Para eso hizo que la mitad de las personas construyese el muro y la otra mitad con la espada. ¿Quién ha dicho que no hay que luchar? ¿Quién me dijo el otro día que no tenía que luchar? Cuando yo dije, voy a luchar, tengo una batalla, voy a luchar espiritualmente y físicamente, como Josué. Josué también tomó la espada. Moisés estaba espiritualmente arriba en el valle, orando con Aarón y Ur. Pero Josué estaba allí dando espadazos y cortando cabezas en el valle a los de Amalek. Sí, a los amalecitas, sí. Entonces, ¿quién dice que no hay que luchar? ¿Quién dice que no hay que ir a la batalla? ¿Quién dice que no hay que coger y pegar un palo de vez en cuando bien dado? La mitad llevaban espadas por si venían. Esas espadas no las iban... Si venía alguien, no las iban a tirar al suelo, ¿no? Las iban a usar. Y ya sabéis cómo se usa una espada. No os quiero decir nada más. Así pues, ellos probaron la burla, el desánimo y el peligro. Burla, desánimo y peligro. Pero ahora iban a enfrentar una situación mayor como la división y la discordia interna. Siempre en todas las iglesias el mal, yo siempre lo digo, que el mal está dentro, aun cuando... Y ahora está dentro y en algunas son hasta el mismo pastor. Hasta los mismos pastores son la causa de división y de que el evangelio no se lleve a su sitio. Mira, creo que fue Lutero quien dijo que entre el dueño, entre el propietario de un burdel, de un prostíbulo, y un predicador falso, con falsa doctrina, que se sale del evangelio de Cristo, existía el mismo pecado. Por lo tanto, lo mismo era el burdel que la iglesia. Igual. Eso fue Lutero quien lo dijo. No con estas palabras, pero parecidas, ¿no? Yo me acuerdo de mis lejanos tiempos aquellos en que... Pero para que os hagáis una idea, los pastores de hoy en día son propietarios de burdeles. Vemos en muchas iglesias que entran solo para coger marido cristiano, esposa cristiana, la ayuda idónea, y a los 2 meses se están tirando de los pelos. ¿Por qué? Porque no van con el Espíritu Santo. No van. Solamente van porque tienen una pasión carnal y van a desahogarse con eso y nada más.
A la mínima que entre ahí Satanás, ya no está el cordón de 3 dobleces, como dice Eclesiastés, y todo se va al garete. Entonces, yo lo que quiero que observemos es este detalle, porque hasta ahora no habíamos visto a Nehemías enojado en todo el libro, ¿no? Sin embargo, hasta el capítulo 5 y verso 6. Sin embargo, esta es la nota distintiva de este capítulo 5. Existe un enojo justificado por la Biblia. Vamos a ver por qué nos enojamos y cuáles son los resultados de un enojo que no debe conducirnos a pecar, ¿vale? El enojo se origina cuando vemos muchas veces injusticias. Podemos verlo en los versículos, en los primeros versículos, ¿no? El clamor indignante que dice, que habla del pueblo que estaba hablando contra Nehemías, porque nos exigen esto, nos dicen que paguemos tanto tributo a nuestras hijas y todo. El clamor de esta injusticia, cuando vemos esa injusticia, llegó pronto a los oídos de Nehemías y por eso se produjo la reacción de su enojo. Por eso se enojó, porque vio que estaban cometiendo una injusticia, hermanos contra hermanos. Se enojó. Y yo me he enojado muchas veces por eso. ¿Por qué? Porque veo a pastores, a líderes que no están dando bien la palabra de Dios y me enoja, porque están poniendo en disensión a los hermanos, están quitando a los hermanos de disfrutar la bendición del poder del Evangelio, del poder de Dios. No están predicando la sana doctrina, los meten simplemente luego en un restaurante o que lo tienen en la misma iglesia, venga, tomar un café, tomar esto, previo pago de su importe, todo allí y vean, allí sí que se hacen amigos, hablando del partido de fútbol de la noche antes. Ahí es mejor que estar en la fiesta de Cristo cuando se está proclamando el mensaje o se están cantando las alabanzas. No hay nada que me produzca más coraje que eso. Ahí me indigno, me enojo de tal forma que ha habido algunos pastores que hasta ahora han dejado de hablarme. Yo he felicitado a más de uno porque ellos celebraban las Navidades. Yo no tengo nada en contra ni de la Navidad ni nada en absoluto, pero yo lo veo como una fiesta pagana, porque no se puede tener amor durante todo el año, no solamente en Navidad, solamente un día. No, hombre, no. Celebramos el nacimiento de Cristo, que no nació el 25 de diciembre, como sabemos, su fecha fue entre marzo, por ahí, pero no la sabemos exactamente tampoco. Pues entonces te entra coraje, ¿no? Y a uno de ellos, pues yo sabía que celebraba la Navidad, pues yo le felicité, a otro le felicité por su cumpleaños, no me respondieron ninguno por todo esto. Bueno, pues mira, oye, el problema lo tenéis vosotros, yo por mi parte he perdonado, y os he pedido perdón, si no me queréis perdonar, en vosotros está. Dios me ha perdonado y yo he pedido perdón para que me perdonéis, nada más. Esa es mi misión, por lo tanto yo estoy bien tranquilito. Nada conduce ni produce ni te lleva al coraje como el hecho de lidiar con la injusticia. La injusticia es tremenda. Esto que están haciendo conmigo no debe ser así. Esta factura que he recibido yo esta mañana no debe ser así. Estaba pagando la mitad de todo lo que... Sin en cambio, catapum, me dan la factura y ¡qué enojo! Por la avaricia de muchos que viven pasando por alto el trabajo que hacemos los demás y en una condición mísera, incluyendo hasta muchas veces la falta de comida. En esta visión apreciamos, de aquí de Nehemías, apreciamos que este clamor no era por la actuación de algunos banqueros, porque los judíos fueron los que inventaron la banca, el interés, la usura. Entonces había usureros externos, sino los de la propia casa. Las madres que siempre sufren más en estas condiciones porque son las administradoras de las necesidades del hogar, clamaban por sus hijos y por sus hijas
El cuadro que se pinta aquí revelaba que ellos habían pedido prestado grano para poder comer y vivir. Pero ¿quiénes eran estos que clamaban? Pues eran los mismos trabajadores del muro, los que estaban reconstruyendo los muros, los mismos reconstructores, como si las burlas y el maltrato sufrido y enfrentado hasta este momento de los enemigos no fueran suficientes, todavía tenían esto más. Aquellos en posiciones de poder y burlándose y con más recursos habían aumentado más todavía las cargas de su propia gente, los habían grabado con impuestos y con todas cosas más. Esto despertó el enojo, como digo yo ahora, el enojo necesario, que es muchas veces enojarse es necesario, como pasó con Nehemías. Esto no podía ser tolerado en ninguna forma, no se podía tolerar de ninguna de las maneras. Esta injusticia debía ser enfrentada. La ironía de esta injusticia es por cuanto los de la misma causa son los responsables. O sea que los mismos que estaban cometiendo el pecado eran los responsables de... Entonces, toda explotación contra el hombre debe ser causa de enojo, toda explotación. Y hoy en día vemos que aquí en España, por lo menos, el hombre heterosexual tiene una explotación tremenda, una injusticia tremenda. O sea, tú eres heterosexual y tú vas a la cárcel a la mínima. Con que diga una mujer, este hombre me ha insultado, ya vas a la cárcel. Aunque seas tú quien llame y te diga, oye, que mi mujer me está haciendo esto, tú vas a la cárcel. Eso es una injusticia muy grave. Es una explotación contra el hombre. Por tanto, debe ser causa de enojo. Y aquí se lo toman, pues, estos del gobierno se lo toman a risas y con mariscadas y con buenas comilonas. Pero el saber que tu propia gente son los instrumentos para ese aprovechamiento cambiaría mucho la forma de ser de esos gobernantes, ¿verdad? Esto no tiene parangón a la hora de comparar las injusticias que vienen por la usura y por la codicia del dinero. Nehemías estaba enojado por el egoísmo de esta gente rica. Los gobernantes son todos millonarios, todos los que tenemos, todos los políticos son millonarios, todos tienen unas mansiones, bueno, de todo, hasta aviones y barcos y de todo. Nehemías estaba profundamente perturbado por el trato que se hacía a los pobres, que tenían que ayudar al necesitado y sin embargo estaban grabándolos más a los pobres, a los que no podían. Se estaba a punto de detener todo el proyecto por eso que estaban haciendo, solo por egoísmo, por codicia. ¿Qué pudo haber pensado Nehemías frente a todo lo que estaba escuchando? Yo creo que una pregunta podría ser, ¿de qué sirve un muro, reconstruir el muro, si las personas que están dentro se están estafando unos a otros? ¿De qué sirve? Nos estamos protegiendo en contra de los de fuera cuando es dentro donde tenemos el mal. ¿De qué sirve? Yo creo que Nehemías se lo preguntaría, porque yo me he hecho muchas preguntas iguales en algunas iglesias. ¿De qué sirve predicar el evangelio si el mal está ahí? Si está metido ahí dentro, ¿de qué sirve predicar esto? ¿De qué sirve hacer lo otro? ¿De qué sirve decirle a la gente esto cuando no te escuchan, cuando están tratando de tirar por tierra tu labor? Hay que seguir, aunque sea por un alma solo. ¿De qué sirve un muro si las personas se están estafando? ¿De qué sirve un muro si nos estamos explotando entre nosotros mismos? Nehemías ese problema no ignoró. Ignoró a los que causaban el problema y se lo tomó muy en serio. A los que en principio los menospreciaban, a esos ignoró, pero el problema no le ignoró en absoluto. Una aplicación de esto nos lleva a decir, por ejemplo, que si la armonía de la Iglesia o la armonía de mi familia está amenazada, debemos enojarnos. ¿Por qué razón? Porque nuestro más grande deber como creyente
es proteger la armonía de nuestro hogar. El orden de Dios es primero Dios, después tu familia y después el ministerio, la iglesia. Está tu familia después de Dios. Así que esa es la razón por la que la aplicación de todo esto es lo que nos lleva a decir que si la armonía de mi familia está amenazada, o de la iglesia, que es también mi familia, debemos enojarnos. ¿Por qué razón? Porque nuestro más grande deber como creyentes es proteger a la familia y a nuestro hogar y a nuestra iglesia. Es importante recordar que la reconstrucción del muro no creó estos problemas, sino que los reveló. Pero es frente a esto cuando el enojo es necesario. Toda injusticia debiera ser causa de enojo, toda injusticia. La situación de la gente que estaba reconstruyendo el muro no podía ser peor. La manera como fueron ultrajados por sus mismos hermanos fue digna de la mayor condenación e indignación de parte de Nehemías. Su enojo fue justificado y necesario. ¿Cuál era esa situación? Pues por un lado tenían que hipotecar todas sus tierras, todas sus casas, hasta sus propios hijos e hijas. Después los prestamistas se quedaban con esas propiedades por la falta de pagos. Toda esa situación los había llevado a un estado de esclavitud. Pues además de pedir prestado para pagar, muchos habían dado a sus hijos como esclavos para poder soportar y solventar esa insoportable deuda. Eso lo vemos en el versículo 5. Aquí hay una ironía ante la que debemos reaccionar. La compasión por los oprimidos. Aquellos por los cuales gimen muchos en el mundo deben poner nuestras almas en el lugar de las suyas y recordarlos en nuestras oraciones, así como nuestro socorro por las cargas que ahora llevan. O sea, nos enojamos, pero oramos por ellos para que Dios los dé un poquito más de luz y sean mejores personas y puedan ser salvos y puedan entrar en la familia de nuevo con nosotros. Pero dejemos a los que no tienen misericordia, dejémoslos esperar su juicio sin misericordia, porque todos vamos a tener un juicio. Nosotros con misericordia y estos lo van a tener sin misericordia. Lees Santiago 2:13. El enojo debes de controlarlo antes de actuar, mucho antes. Debes de tener dominio sobre tu propio enojo, si no te va a llevar a cosas que no deberías. La primera reacción de Nehemías fue enojarse, como hemos visto, ¿no? Pero antes de hacer cualquier otra cosa, se quedó a solas con Dios. Oró. Se puso en oración al respecto. Pensó en ello para obtener la perspectiva correcta. Esta es la postura adecuada al momento de enojarnos. Orar y pedir a Dios. Con esta actitud, Nehemías nos muestra el valor del dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Una de las manifestaciones palpables del Espíritu. Antes de soltar las armas, de soltar los caballos de nuestro carácter, ¿no? ¡Ah! Enseguida que soltamos el enojo. Antes de soltar todo eso, oremos al Señor y lo pongamos en sus manos como hizo Nehemías. Nehemías era un hombre lo suficientemente apasionado como para enojarse, pero lo suficientemente sabio como para meditar el asunto cuidadosamente y después actuar en consecuencia. Seguramente en la quietud de su espíritu le dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso, no? Señor, ¿qué quieres que haga? Hay momentos en los que no es necesario ir a hablar con nadie más, nada más que con Dios. ¿Qué quieres que haga?
Vas a tener la respuesta enseguida. Si ejercemos el dominio propio, podemos quedarnos a solas y en la quietud del momento podemos pensar, controlar la rabia, el enojo antes de actuar. ¿Cuál es el primer riesgo cuando nos enojamos? Pues cuando tú te enojas, tu primera reacción suele ser incorrecta. Por eso, enójate, pero tranquilízate, ponlo en manos de Dios y que Él te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres que yo haga ante esto, Señor? No, wow, yo sido. Te lías a pinchar las ruedas de los coches. ¿Cómo vais a hacer? No, porque te han traído una factura. No, ponlo en manos de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo hacer frente a esto, Dios mío? Dame las armas, dame lo que sea necesario para... Pero estoy muy enojado, muy enojado. Es verdad que el enfado nos afecta y ese enfado es correcto muchas veces cuando vemos que el egoísmo está dañando la obra de Dios. Ves que el egoísmo hoy que están enseñando de nuevo los diezmos obligatorios está dañando la obra de Dios. Eso causa enojo, bastante, mucho enfado y afecta mucho ese enfado. Nos afecta mucho a los que vemos la palabra de Dios limpia, correcta, en santidad, pura, no como un negocio como están haciendo en muchos sitios. Eso fue la experiencia de Nehemías. Veía que la obra que le estaba haciendo se puede comparar a la obra de la iglesia. Estaban siendo usureros, estaban haciendo el interés, estaban ganando dinero a costa de sus propios hermanos, que eso es lo trágico, a costa de sus propios hermanos hacían el negocio. Así que cuando veas todo esto, antes de hacer algo al respecto, porque mira la experiencia de Nehemías y haz lo que él. Tómate tiempo para pensar y toma tiempo para orar. Que el enojo no te haga pecar en ningún momento. Santiago nos dice que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Hay una diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira del hombre es cuando actuamos con venganza, mientras que la ira de Dios es cuando actuamos con justicia. Esa fue la ira de Nehemías frente al oído en medio de su pueblo. Él no pecó al hacer esto. ¿Cuándo el enojo nos hace pecar? Cuando dejo que eso produzca una raíz de amargura en mi vida. En este caso, mi enojo es mi propio egoísmo, porque alguien no estuvo a la altura de mis expectativas. Muchos líderes que fueron efectivos para el Señor, en un momento de impulso lo arruinaron todo. Aunque sus vidas hayan seguido ascendiendo económica o materialmente, pero espiritualmente lo han perdido todo. Perdieron hasta su credibilidad, solamente tienen sus 4 acólitos y han perdido credibilidad. De hecho, ahí tenéis que no hay en las iglesias ningún español. Todos son los que vienen de fuera y siempre los 4 que tiene el pastor a su lado. Después no ves ningún español y los que vas viendo, si vuelves a ir a la iglesia, en un mes ves otras caras distintas, totalmente diferentes. Se han ido los que estaban ahí antes y los han cambiado por otros. Esto es lo que está sucediendo, que muchos líderes que fueron efectivos para el Señor, en un momento de un impulso, de un enojo o de una codicia, como hicieron con los del pueblo, allí con Nehemías, esa codicia de sacarlos a los pobres cuanto podían, lo arruinaron todo, perdieron su credibilidad por su impulsividad. Pero el enojo sin pecado es aquel que me lleva a confrontar al pecado mismo.
Mira lo que pasó con Nehemías. Ciertamente él no reaccionó de inmediato, pero luego fue y reprendió a los nobles, a los que estaban sacando el dinero, a los prestamistas, a los oficiales. Es un hecho que el enojo justificado debe ser contra los que hacen el mal. ¿Y acaso no es así como actúa la ira de Dios contra los que hacen el mal? La Biblia dice que Dios está airado contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es el que dice, no, Dios no, está enfadado con el pecado, no con el pecador? ¿Quién dice eso? Dios no está enojado con aquel que está apostatando de la fe o que está sirviendo de piedra de tropiezo a otro. ¿No está enojado Dios con ese? Sí. Y la ira de Dios va a caer sobre él. No está enojado por alguien que está sacando a sus hermanos un diezmo que no es bíblico y los está esquilmando diciendo que tienen que entregar más y más y más porque Dios los va a dar más y más y más. Eso no, a esos Dios no puede estar amándolos. No está el Espíritu de Dios con ellos. Esos está la ira de Dios con ellos. Así es como actúa la ira de Dios. La ira santa de Dios sacrificó a su propio Hijo para cumplir con su propia justicia contra el pecado. Esa es la ira de Dios. Yo prefiero la ira de Dios a la justicia del hombre, pero 100 veces. Me enojé en gran manera, dijo Nehemías. Entonces lo medité. Esta debe ser la actitud ante el enojo. Enójate, pero medita y ora. Porque el enojo se va canalizando mediante las decisiones sabias, a través del buen ejemplo. En estas palabras hay algo muy notorio. Mientras los avaros, esos ricos avaros, los que estaban siendo confrontados, vendían a los jóvenes que recibían por la deuda, aquí está Nehemías con su ejemplo, hablando de todo lo que había hecho para rescatar a su gente conforme a sus posibilidades y hablándolos a los nobles y a los oficiales diciéndolos, no tenéis que hacer esto. Y ellos dijeron, sí, es verdad, lo haremos así. Esto implicaba un fuerte sacrificio, pero Nehemías estaba dispuesto a pagarlo, a pagar lo que fuera. Nehemías apaciguó su enojo y ahora se presta para vencer la batalla. Ya vamos viendo ya un poquito de luz. Ya los escombros ya no son tan grandes, ¿verdad? Ya vamos viendo luz y vamos empezando a vencer la batalla que te paraliza esa obra que estás queriendo hacer. Un buen líder se conoce cuando a la hora de enfrentar una situación que puede escapársele de las manos, la afronta con su propio ejemplo de una buena administración. No con decir, no, pues vamos a hacer más cosas en otro sitio y más grandes y tal. No. Administra primero lo poquito, porque si no administras tu casa, si no sabes administrar tu casa, no vas a administrar la iglesia y mucho menos que quieras abrir otras iglesias más. No vas a poder. Eso no es de Dios. Entonces, ahí es cuando hay que exigirles, no, primero haz lo que debes de hacer y que no se te escape de las manos. Afronta con tu propio ejemplo y administra bien tu propia casa primero para luego ser un buen administrador de otros dones que Dios te pueda dar. En la vida no podemos exigirle a los demás lo que nosotros mismos no estamos dando. Hay un llamado a obrar de acuerdo con un estilo de vida, donde debemos predicar con nuestros hechos, no con nuestras palabras, o con ambas cosas, pero que ambas cosas vayan de acuerdo. No podemos exigir lo que no damos. Cuando hacemos esto, el resultado será lo que vio Nehemías, porque ante su ejemplo
callaron, dice la palabra, que callaron porque no tuvieron con qué responder. Los nobles callaron cuando Nehemías los confrontó. Así que por eso es que hay que enfrentar la verdad en amor, como Nehemías los confrontó. Les dijo, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Una vez hecho esto, apela al sentido del deber y a la necesidad de cambiar frente a lo malo que habían estado haciendo. ¿Cómo lo hace? Lo primero es apelando al ruego. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Les rogó. Otra versión dice, devuélvanles hoy mismos sus campos y sus viñedos. No hay en estas palabras un atropello, digamos, emocional. El enojo no está presente, sino el amor al decir estas cosas. Nehemías sabía que la blanda respuesta quita la ira, como dice Proverbios 15, 1, 2, y también diciendo la verdad en amor, Efesios 4, 15. Cuando hacemos esto, logramos que la obra no se detenga. Y es ahí donde debemos entrar nosotros. Y veremos los resultados visibles de esa decisión que es la buena decisión. Las palabras que le respondieron diciendo, haremos como tú dices, son un reflejo de la manera con que estos nobles y principales y gobernadores recibieron las palabras de Nehemías. Esto era bueno. Nehemías sabiamente les habló en amor, en ruego, sabiamente, apelando al sentido del momento histórico que estaban viviendo con respecto a la reconstrucción del muro. Y la respuesta fue, en efecto, que ellos hicieron lo correcto, admitiendo que habían estado haciendo mal. Cuando ya no hay enojo en nuestras palabras al confrontar a un hermano, en la situación que sea, los resultados pueden sorprendernos. Notemos cómo esta gente decidió cambiar su actitud. Algo parecido le pasó a Jonás con los de Nínive. Se enfadó porque decían estos tal y se sorprendió cuando vio que a su predicación se convertían al Señor, los ninivitas. Pero aquí actuaron bajo un espíritu enseñable y corregible. Esos nobles que estaban esquilmando al pueblo tuvieron un espíritu enseñable y corregible ante las palabras que los dijo Nehemías. La verdad es que muy poquitos hoy en día están dispuestos a admitir que están mal y hacer lo correcto. Estoy hablando de iglesia, ya no estoy hablando de política. Nunca hablo de la política, solamente para poner el ejemplo de los gobernantes, pero me refiero a los gobernantes de la iglesia también. O sea, hay muy poquitos que están dispuestos a admitir que están haciendo mal, o que lo han hecho mal, o que han cometido errores. No, los quieren camuflar con otros errores más todavía, y lo único que hacen es aumentar la mentira. Esa mentira es una red que te va atrapando y terminas donde terminas. Y especialmente si hay dinero involucrado, madre mía. Nehemías logró un notable cambio de actitud entre estos funcionarios, entre los nobles y con todo ello. Y con todo esto estaba logrando que la obra del Señor no sufriera por causa de su mismo pueblo. Nehemías les hizo jurar, o sea, no fue tonto, les hizo jurar, aunque ellos dijeron, sí, haremos como tú dices, venga, venid a los sacerdotes, venid y juradlo, poniendo a los sacerdotes como testigos. Venga, juradlo, aquí están los sacerdotes, venga, jurad de que vais a hacer como estáis diciendo con vuestras palabras, como resultado de que toda la asamblea dijera, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Versículo 13. Por lo tanto, y para terminar, cada problema que hemos visto, que estamos viendo, que podamos ver, es una oportunidad para que el Señor obre en nosotros. Eso
Eso es lo que estamos viendo en esta historia, ¿no? En lo que hemos visto en esta historia de Nehemías. Vemos a un hombre enojado, enfadado, frente a injusticias hechas por sus mismos hermanos, por los propios hermanos. Se puede decir que aquí te enfadas, te enojas porque lo estás viendo en tu misma iglesia. Lo estás viendo y te enojas, pero con la consecuencia de que aquí los nobles, digamos, en la iglesia de hoy serían los pastores, aquí hicieron caso a Nehemías. Hoy en día pocos pastores hay que hagan caso. A cuando los dices tú, oye, que estás esquilmando a tus propios hermanos, ¿por qué los pides más dinero? ¿Por qué los pides más de esto? ¿Por qué los pides más de lo otro? Esto no es así. Los nobles dijeron, tienes razón, vamos a devolverlos todos. Pero hoy en día, muy poquitos. Este enojo, porque de igual manera que el enojo controlado logra resultados impensables, Nehemías también nos recuerda que la blanda respuesta, como hemos dicho en Proverbios, quita la ira y que es cuando nuestro espíritu está controlado que llegamos a tomar decisiones sabias. Si nuestro espíritu está en inquietud, vamos a tomar decisiones muy malas. Pero si estamos tranquilizados, lo ponemos en manos de Dios, vamos a tomar decisiones sabias. Este enojo de Nehemías tuvo que ver con las deudas impagables. ¿Os suena de las iglesias de hoy? ¿Deudas impagables? ¿Os suena alguno? Ahora, allí fueron sometidos también a esas deudas por la usura, por la codicia, por la avaricia de otros, de los que estaban por encima de ellos. ¿Os suena de algo en nuestras iglesias eso? Es que la vida parece estar llena de deudas, ¿verdad? Como a mí, lo que me ha venido esta mañana, lo que os he contado, pues igual. Muchas de ellas parecen deudas impagables. Si no, mira por qué muchos llegan hasta la bancarrota, llegan a arruinarse, ¿no? Pero hay una deuda mayor que todas las demás. Y de la deuda que estoy hablando es la deuda por nuestros pecados, que ni Nehemías o los demás reyes podían cancelarla. Y me estoy refiriendo a esa deuda que Cristo canceló, la de nuestros pecados. Esa deuda queda cancelada totalmente si vamos a Cristo. No por lo que hizo Cristo, ya estamos todos con la deuda pagada, con la deuda saldada. No, tenemos que ir a Cristo nosotros para que la deuda quede cancelada. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas. Somos hechos hijos de Dios cuando vamos a Cristo mediante la fe, por su sacrificio. Entonces Dios nos hace sus hijos. Tenemos que venir a Cristo en total arrepentimiento, porque irónicamente Dios derramó su ira, su enojo sobre su propio Hijo para cancelar nuestros propios pecados. No te enojes. Si te enojas, ponlo en manos de Dios y dile, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y ve y transmíteselo a esos nobles, a esos gobernantes que están haciendo mal, a ver si te pueden hacer caso y podemos hacer una mejor obra para el Señor, que no sea interrumpida por estos avariciosos, usureros, codiciosos que interrumpen la obra de Dios y que la llenan de basura, de escombros y no dejan de que nosotros lo limpiemos. Por lo tanto, ya sabéis, oración, meditación. El enojo no es pecado, enojaos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojaos, meditad y orad. Y entonces sabréis lo que debéis hacer respecto a lo que el Señor os vaya diciendo.
Amén. Que el Señor os bendiga.